Sinergia informativa. La noticia, los personajes, los hechos y la opinión que hacen la actualidad política y administrativa del país están aquí en Sinergia informativa. 7 de la mañana, 3 minutos. Un saludo muy especial para todos ustedes, oyentes inteligentes, interesantes y calificados. Bienvenidos a la suma de las mejores, que empieza a esta hora, 7 de la mañana, 3 minutos. Bueno, empezó hace rato. Lo que pasa es que teníamos pequeño problemita, pero ya está resuelto. La suma de las mejores, que empieza con Sinergia Informativa, con Roger Vélez aquí saludándolos, y va hasta las 7:55 de la mañana con Juan Carlos Hurtado y Gran Ciudad. Mauricio Andrés Arenas Jiménez nos va a acompañar en la operación del audio. Ya está arrancando el año electoral. La Procuraduría General de la Nación ya les hizo una advertencia a todos aquellos que pretendan ser candidatos a las plurinominales o a las uninominales. Presidencia de la República, Congreso de la República. A partir de este martes 1 de marzo, dice la Procuraduría General de la Nación, va a poner la lupa sobre todos los servidores públicos, porque la prohibición es clara, ha dicho Fernando Carrillo Flores, el Procurador General de la Nación. La participación en política de un funcionario puede llevarlo a la destitución. Que lo sepan de una vez. Terminante el llamado de atención que hace Fernando Carrillo Flores. La participación en política de un funcionario puede llevarlo a la destitución. Que lo sepan todos de una vez. El conteo regresivo para quienes están aspirando a la presidencia de la República ya empieza a permitirnos hablar de algunos precandidatos. Ya, por ejemplo, la semana pasada estuvo por aquí, por Medellín, el precandidato a la presidencia de la República, Iván Duque, senador de la República por el Partido Centro Democrático. Y hoy, incluso, dentro de un ratico vamos a hablar con él. Está otro precandidato de Centro Democrático. Él es Carlos Holmes Trujillo. Ya, hay una avalancha de renuncias en ciernes. Ya la semana antepasada renunció el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño. Él va a aspirar, aunque dijo que no, pero va a aspirar, es lo que plantean quienes lo conocen, al Senado de la República por el partido Alianza Verde. Se espera la renuncia de Germán Vargas Lleras. Está prevista máximo para el 10 de marzo. Y a partir de ahí se supone que unos 5 ministros se van a separar de sus diferentes carteras. Ministros como, les voy a hacer a comentar algunos. Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal. Clara López Obregón, del Partido Polo Democrático Alternativo. El primero, ministro del Interior. Esta, ministra de Trabajo. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, del Partido de la U. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, del Partido Conservador, y la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, del Partido Cambio Radical. Elsa Noguera saldría a hacer campaña, no sería ella candidata ni precandidata, no candidata al Congreso de la República, por lo menos, y menos a la presidencia de la República, porque saldría a hacer campaña en favor del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Ahora, se dice que si se van a mantener al interior de cada uno de esos ministerios las fuerzas que en estos momentos, las fuerzas políticas que en estos momentos la ostentan. El Partido Liberal, el Ministerio del Interior, el Polo Democrático Alternativo, el Ministerio de Trabajo, el Partido de la U, el Ministerio de Agricultura, el Partido Conservador en el Ministerio de Hacienda y el Partido Cambio Radical en el Ministerio de Vivienda. ¿Será que el presidente Juan Manuel Santos mantiene esas fuerzas políticas en esos ministerios? Pues lo que le han dicho es que debe tener mucho cuidado, señor presidente. Ya en la recta final de su gobierno, antes de que se termine la llamada era Santos, debe tener mucho cuidado para que mantenga la gobernabilidad.
porque lo cierto es que aquí en este país, que es presidencialista, lo que plantean los expertos es que es tan fuerte ese presidencialismo nuestro que la clase parlamentaria, que los congresistas colombianos terminan arrodillándose al presidente de la República, porque obviamente a ellos les interesa tener una cartera ministerial, porque ello les permite tener proyecciones importantes en sus regiones. Entonces, si no se mantienen esos partidos ahí, en esas carteras, entonces puede haber un conflicto al interior del gobierno de Juan Manuel Santos en la última recta, y ello pues no sería bueno para un presidente que además se encuentra con unos altos índices de desfavorabilidad, y que además termine con poca gobernabilidad, no sería lo más lógico. 7 de la mañana, 8 minutos. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Sinergia Informativa. Sí, vea, taxi individual es lo mejor. Recogen a Mariana cuando sale de las clases de natación y en las de inglés. Si se me queda algo en la casa u oficina, solicito un servicio de mensajería para que lo recojan y me lo traigan. Además, pueden hacer recorridos turísticos porque los conductores son unos verdaderos profesionales en su actividad. Juan Carlos Hurtado Ochoa y su grupo de abogados, conformado por ex magistrados y ex jueces, lo asesoran en temas como pensión de vejez, invalidez, pensión de víctimas por la violencia, traslado de fondos privados a Colpensiones, derecho laboral, despidos sin justa causa, contratos que no corresponden con la realidad e indemnizaciones. También afiliación a EPS, riesgos laborales y pensiones. Llámenos en horario de oficina 444-5314. Juan Carlos Hurtado Ochoa. Sinergia Informativa. Y hoy lunes 27 de febrero se reunirá la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final para definir cómo se va a superar la demora presentada en el proceso de dejación de armas de la guerrilla de las FARC. La primera etapa de la dejación se debería cumplir el próximo miércoles. Miércoles, estamos empezando ya nuevo mes, 1 de marzo, cuando la guerrilla entregue el 30% del armamento. Ese día las FARC deberían comunicarle a las Naciones Unidas las coordenadas precisas de los depósitos donde guardan el armamento inestable, o sea, que se refiere a minas, tatucos y otros explosivos que incluyen armas de detonación. Entonces, esperemos que la reunión que se realiza hoy por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final dé con buenos resultados a propósito de este sueño de algunos colombianos, de muchos colombianos, de que finalmente sea cierto que las FARC se desmovilizarán. 7 de la mañana, 11 minutos. A esta hora saludamos a Carlos Holmes Trujillo, él es precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático. Doctor Carlos Holmes, muy buenos días, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, encantado, me alegra mucho saludarlo a usted, a todos los amigos de la mesa y a los oyentes. Muchísimas gracias. Yo le empiezo preguntando por esto, doctor Carlos Holmes. Se supone que el próximo 1 de marzo se termina ese primer momento del proceso de dejación. Centro Democrático ha sido pues un poco crítico al respecto y a veces no está muy convencido de lo que realmente pueda pasar con las FARC en ese proceso de desmovilización. ¿Cuál es su pensamiento al respecto, doctor Carlos Holmes Trujillo? Ahora, en primer lugar, no hay duda de que la desaparición de las FARC como grupo armado ilegal es una buena noticia para Colombia. Nadie podría discutir que el hecho de que se estén trasladando a unas zonas del país, punto en los cuales harán entrega de las armas a la Organización de las Naciones Unidas, es esperanzador. Sobre eso entonces no hay duda alguna. Nuestro reparo tiene que ver con algunos puntos del acuerdo que son un mal mensaje para Colombia, además de que son insostenibles internacionalmente. Que no paguen ni un solo día de cárcel los culpables de los más graves delitos, malo para el país y mal mensaje internacional. Que puedan ser elegidos inmediatamente los culpables de esos gravísimos delitos, mal mensaje para el país y mal mensaje internacional.
que el narcotráfico sea considerado como delito conexo al delito político. Mal mensaje para los colombianos y mal mensaje internacional. Y que se incorporen 310 páginas del acuerdo a la Constitución Nacional es una fuente de inseguridad jurídica amenazante. De manera que, bienvenida la desaparición de las FARC, pero naturalmente hay unos puntos del acuerdo que firmó el presidente Santos con esa organización que deben ser corregidos. Entonces usted, doctor Carlos Holmes Trujillo, si es el candidato único por el Partido Centro Democrático a la presidencia de la República para las elecciones presidenciales de 2018 y es elegido presidente de la República, usted entonces también, como lo dijo en su momento el senador José Obdulio Gaviria, usted entonces modificaría, siendo, repito, presidente de la República, este acuerdo de paz con las FARC. Mire, el presidente Uribe ha sido muy claro en ese punto con respecto a lo que es nuestra posición como centro democrático. Una victoria nuestra en el 18 no implica echar todo para atrás, pero sí implica hacer los cambios adecuados. De otro lado, hay que tener en cuenta lo siguiente: al pueblo colombiano se le quedó debiendo un nuevo plebiscito. Hay que recordar que el 2 de octubre la mayoría de los colombianos se pronunció contra algunos puntos del acuerdo y una vez el gobierno logró un acuerdo reformado, en lugar de ponerlo nuevamente en consideración de los colombianos, lo que hizo fue llevarlo al Congreso para que éste, sin facultades y sin competencia constitucional establecida para ese efecto, lo refrendara. Si uno revisa el texto constitucional, no hay una sola palabra, ni una sola línea que tenga que ver con la refrendación por parte del Congreso de acuerdos suscritos por el gobierno con un grupo armado ilegal. De manera que ahora que están tan críticos indebidamente y calumniando a la oposición, el doctor de la Calle y el doctor Sergio Jaramillo, hay que recordarles que como se le debe un plebiscito al pueblo colombiano, ese plebiscito bien puede ser en el 2018. Ah, bueno, esto sí es noticia nueva. Entonces, ustedes insisten en esa figura que es constitucional de participación democrática, que no es la de la refrendación como finalmente ocurrió por parte del legislativo del acuerdo de paz, sino el plebiscito, que bueno, que es lo más es el que se llevó a cabo el 2 de octubre, plebiscito, más no otra forma de participación, no referendo, plebiscito. Pero bueno, eso de todas maneras, ¿qué implica, doctor Carlos Holmes Trujillo? Que se pueda pensar en que esos acuerdos puedan tirarse finalmente para atrás, porque si la gente vuelve y dice no, si el pueblo colombiano vuelve y dice no, entonces se tiraría ese acuerdo para atrás. No, de ninguna manera se echaría todo el acuerdo para atrás, sino que habría que entrar a hacer las adecuaciones a determinados puntos del acuerdo que fueron rechazados por los colombianos. Le aclaro cuál es el planteamiento que estoy haciendo. Sí, hágame el favor. El 2 de octubre se convocó a los colombianos a pronunciarse acerca de si le daban el mandato político al presidente de implementar el acuerdo o de no implementarlo. El pueblo colombiano le dio el mandato político al presidente de no implementar el acuerdo. Se puso en marcha un proceso de conversaciones, se hicieron algunos cambios al acuerdo y el presidente de la República, en lugar de poner nuevamente en consideración de los colombianos el acuerdo reformado, lo que hizo fue ponerlo en consideración del Congreso para que las mayorías que habían sido derrotadas en el plebiscito le dieran una refrendación inexistente en la Constitución. Como ahora el doctor de la Calle y el doctor Sergio Jaramillo andan tan acuciosos criticando a la oposición, desvirtuando por completo lo que es la verdadera razón de ser de la posición que la oposición tiene. Yo lo que les digo es que no olviden que se le debe un plebiscito al pueblo colombiano y la elección del nuevo presidente de la República tendrá ese valor. Esto naturalmente no se opone de ninguna manera a la iniciativa que vamos a poner en marcha de salir a recoger firmas para un referendo que implique, entre otros, la derogatoria de esa decisión que incorpora a la Constitución las 310 páginas del acuerdo firmado por el presidente Santos y Timochenko. Entonces sí son dos mecanismos de participación que ustedes pondrán en marcha, el plebiscito que se les debe a los colombianos y el referendo, ¿cierto? El referendo lo pondremos en marcha mediante firmas y naturalmente el resultado de las elecciones presidenciales
tendrá la naturaleza de un plebiscito en el 2018. Bueno, una última pregunta sobre este tema para preguntarle sobre estas cositas políticas. En el fast track, dentro de los temas del fast track, se empiezan a probablemente fast track, está el del blindaje durante 12 años de lo acordado ahorita. Entonces, si se aprueba mediante fast track, sería legal porque se aprobaría en el Congreso de la República ese blindaje. El hecho de que usted, por ejemplo, entrara a ser presidente, llegara a ser presidente de la República y entrara a intentar modificaciones, ¿eso no iría contra la ley? De ninguna manera es que el Congreso de la República no pierde en ningún caso la facultad de reformar la Constitución. Adicionalmente, aprobar que durante 3 periodos no se toque absolutamente nada del acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC es llevarnos a una democracia castrada. ¿En qué va a quedar entonces el pronunciamiento popular en las próximas elecciones presidenciales? ¿En qué va a quedar el mandato político que recibirá el próximo presidente de ejecutar el programa que le presente a los colombianos? No hay que olvidar además que las FARC lo que están planteando es incorporarse a la vida democrática de Colombia. Y cuando uno se incorpora a la democracia, pierde en las elecciones o gana en las elecciones. No faltaría más que todo esto se hiciera sobre la base de que los colombianos tienen que aceptar en un régimen democrático la imposición que hagan en el acuerdo el presidente Santos y las FARC hacia adelante. Yo no acepto una democracia castrada, respeto por supuesto los términos de un acuerdo que permita la desaparición de las FARC como fuerza armada ilegal, y es al pueblo colombiano al que le corresponde señalar si está definitivamente o no de acuerdo con algunos puntos que evidentemente cuentan con el rechazo mayoritario de los colombianos. ¿Y ese no sería, doctor Carlos Holmes Trujillo, un mal mensaje para el ELN que está sentado a la mesa de negociaciones al decir entonces, es que si les cambiaron las reglas de juego a las FARC, pues entonces a nosotros también nos las van a cambiar, entonces no es buen mensaje para ellos? No, es que no se van a cambiar las reglas de juego. Muy buenas las normas en materia de desmovilización, muy buenas las normas en materia de dejación de armas, muy buenas las normas en materia de reincorporación, muy buenas las normas en materia de ampliación de espacios democráticos para que participen en política, muy buenas las normas para efecto de su presencia en determinados aspectos de la vida nacional, pero muy malo que no paguen ni un solo día de cárcel, muy malo que puedan ser elegidos inmediatamente, muy malo que el narcotráfico sea considerado como delito conexo al político y muy malo que queden en la Constitución 310 páginas que lo único que generan es inseguridad jurídica. ¿Qué va a pasar mañana cuando la Corte Constitucional tenga que pronunciarse en un juicio de constitucionalidad sobre determinadas materias que se tratan en el acuerdo? ¿Qué va a leer? ¿Va a leer las 310 páginas del acuerdo entre el gobierno y las FARC o va a leer la Constitución de 1991? Estamos frente a una perspectiva de inseguridad jurídica delicadísima que tiene que ser corregida. Perfecto. Doctor Carlos Gómez Trujillo, quiero otra vez por Antioquia. Hablar con muchos amigos, iniciar todo este proceso que espero me lleve a ser el candidato único de Centro Democrático a la presidencia de la República. Voy a dialogar con unos jóvenes de Antioquia interesados en la suerte del país y comprometidos con Colombia que tuvieron la generosidad de invitarme, y voy además a explicar en distintos medios y en distintos escenarios cuáles son las bases del planteamiento que le estoy haciendo a los colombianos y a los antioqueños en procura de lograr la candidatura única de Centro Democrático a la presidencia y en tal condición la presidencia de Colombia. Tengo 10 nombres, a ver si me da la memoria: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Francisco Santos, Oscar Iván Zuluaga, Iván Duque, ahí van 5, Luis Alfredo Ramos Botero. Bueno, ya estoy diciéndolo de memoria, usted pues por supuesto. Bueno, son muchos los que están en estos momentos en la precandidatura. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué Carlos Holmes Trujillo y no ninguno de los anteriores? Incluso le informo que el viernes pasado estuvo por acá también haciendo visita con la misma intención suya el senador Iván Duque. Yo respeto a todos mis compañeros de Centro Democrático, y como hay aspiraciones legítimas, sigo insistiendo en que lo que más le conviene al partido es elegir su candidato en una consulta democrática abierta. ¿Qué pongo yo? Al servicio de los antioqueños y de los colombianos. Mi amor por Colombia, mi lealtad sin límite al expresidente Álvaro Uribe, cuyo liderazgo reconozco, admiro, respeto y me parece aleccionador para los colombianos,
Y en tercer lugar, una experiencia que cubre lo local, lo nacional y lo internacional. Eso es lo que pongo al servicio de los antioqueños y de los colombianos, además de una gran vocación de servicio. Adicionalmente, la capacidad para innovar. Aquí hay que hacer cambios de fondo. Hay que plantear nuevas soluciones a los viejos problemas. Y eso es lo que voy a hacer a partir de la presentación de la Corporación Comprometidos con Colombia, que será el día 8 de marzo. Le vamos a presentar a todos los colombianos propuestas desafiantes pero responsables e innovadoras pero viables. Así se llama su campaña, Comprometidos por Colombia. Comprometidos con Colombia es el nombre de la corporación, sí, que será el fundamento programático de esta aspiración que le estoy presentando a los colombianos. Y una vez lanzada esa corporación, continuaré visitando Colombia para realizar encuentros de los comprometidos con Colombia a fin de consolidar un programa para Colombia cuya ejecución dependerá de que integremos una gran coalición por Colombia para llegar a la presidencia. ¿Cuál es la posición o cómo es mejor la relación, en este caso, de todos ustedes? Aquí me está diciendo una colega que nos está oyendo que Fernando Londoño también hace parte de ese abanico de precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático. ¿Cuál es esa relación, ese manejo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Él en estos momentos le está diciendo salgan todos, tírense patos al agua, como se dice popularmente en el argot popular, alrededor del tema electoral. ¿Y cómo es eso realmente? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué se sabe? No, es una relación estupenda. El presidente Uribe es un demócrata. Está por definirse el procedimiento para la selección del candidato y yo lo que debo hacer es reiterar que en mi opinión lo que le conviene al partido y lo que le conviene al país es definir que esa elección se haga mediante una consulta democrática abierta. Esa es mi posición al respecto. Y vuelvo y le pregunto a usted, como se lo hemos preguntado a otros precandidatos, a propósito de esta intención de llegar a la primera dignidad colombiana. ¿Esa consulta abierta no es peligrosa porque van a permitir que de otros partidos participen y entonces le apuesten al más débil para enfrentarse luego al más débil que supuestamente pueda ganar con esa posibilidad de que ingresen a participar en la consulta abierta? A mí en la democracia lo que me parece peligroso es no consultar a la gente. Ya. Y de otro lado, creo que si, por ejemplo, estoy hablando de una hipótesis, esa consulta se hiciera en marzo, coincidiendo, por ejemplo, con las parlamentarias, tengo la sensación de que iríamos a consulta, no solamente en Centro Democrático, sino en otros partidos. Ajá. Lo que veo venir es una consulta en el Partido Liberal, parecería que la U también estaría buscando una consulta. Según entiendo, eso tampoco se descarta en los verdes, de manera que si ese es el caso, estaríamos en una consulta, en un día de consulta que harían distintos partidos. Pero independientemente de eso, lo más peligroso sería, a mi juicio, elegir en una convención cerrada, antipática y excluyente el candidato de Centro Democrático, que es una organización nueva, que es una organización democrática, que es una organización participativa y que es una organización incluyente. Descartada finalmente, doctor Carlos Gómez Trujillo, descartada una posible alianza con Germán Vargas Lleras por parte de usted del Partido Centro Democrático. No, nada está descartado. Nosotros naturalmente tenemos que construir una gran coalición por Colombia, pero lo fundamental desde el punto de vista del Centro Democrático es hacer bien nuestro proceso interno, poner en marcha un proceso de consulta y conseguir un resultado que le dé gran legitimidad política a quien la gane. Sí, señor. Carlos Gómez Trujillo, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa y le deseamos mucha suerte, doctor Carlos Holmes. Un abrazo grande a ustedes. Gracias, señor. 7 de la mañana, 27 minutos. Sinergia Informativa. Sí, vea, taxi individual es lo mejor. Recogen a Mariana cuando sale de las clases de natación y en las de inglés. Si se me queda algo en la casa u oficina, solicito un servicio de mensajería para que lo recojan y me lo traigan. Además, pueden hacer recorridos turísticos porque los conductores son unos verdaderos profesionales en su actividad. Estamos presentando Sinergia Informativa.
A la Casa de Nariño ha llegado una propuesta que busca hacerles frente a las demoras que ha tenido la implementación de los acuerdos de paz de La Habana en su trámite en el Congreso de la República. El cónclave legislativo, como ha sido denominada la iniciativa de algunos congresistas, buscará llevar al Capitolio un paquete de reformas constitucionales y desarrollos normativos que sean radicados en un mismo momento. El jefe negociador del gobierno para los diálogos de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, insistió en que las acciones terroristas de la guerrilla alejan un acuerdo de cese al fuego en la negociación en Quito. El mensaje de Restrepo fue publicado tras un ataque con disparos y un artefacto explosivo a una caravana en la que viajaban el gobernador del norte de Santander y varios congresistas, el cual fue atribuido al ELN. El gobierno presentó un paquete de decretos que establece un aumento en el personal de la Unidad Nacional de Protección para la Seguridad de los miembros de las FARC. Son 1.305 profesionales, técnicos y tecnólogos, de los cuales 1.200 serán escoltas. Para el empleo de agente escolta, el sueldo será superior a 1.800.000 pesos, como lo señala la norma. En el reporte de 2016 sobre la corrupción en el mundo, revelado el 25 de enero por Transparencia Internacional, Colombia, eso ya lo habíamos dicho acá, pero hay que insistir en esto porque el tema Odebrecht, voy a ponerlo sobre la mesa, es percibido como un país con un alto índice de corrupción en el sector público. Por tercer año consecutivo recibió una baja calificación. De hecho, desde 1995, cuando se inició la medición, no ha obtenido buenas notas. Pero aunque suene a justificación, Colombia no es la peor nación de Latinoamérica en niveles de corrupción. Esa posición la ocupa Venezuela. Es así como 13 países de la región, entre ellos México, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Bolivia, están peor que Colombia. Basta recordar que casi ningún estado de este lado del mundo se salvó de recibir dineros sucios de la empresa brasilera Odebrecht. Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Les recordamos que estamos en la suma de los mejores, que empieza a las 7:30 a las 7 de la mañana con Sinergia Informativa y va hasta las 8 de la mañana con Gran Ciudad. Antes de irnos con Gran Ciudad, les recordamos que ya tenemos una página modificada, www.sinergiainformativa.com.co o .com o .co o .net, cualquiera de esas terminaciones. Ya le hemos hecho una gran modificación gracias a el hombre que sabe de esto y nos ayuda permanentemente, a Aldrin García, a quien saludamos, está en sintonía. Él es el gerente de Totus, agencia creativa, diseño y asesoría gráfica, impresión gran formato, impresión litográfica, desarrollo web y social media. Entran a www.sinergiainformativa.com.co y se encuentran con una maravillosa página llena de información política, administrativa, pero de manera muy bonita, presentada de manera muy bonita, y Aldrin García con Totus, agencia creativa, es el creativo. 7 de la mañana, 30 minutos. Sinergia Informativa.